¿emplazar para qué? ¿No? Dice, ¿emplazar para el hombre? Dice, no, la Gestalt como qué, como estructura, como coligamiento, como modo de relación, también violenta al ser humano. ¿Lo fuerza a qué? A forzar, ¿no? El ser humano también anda a prisa exigiendo a la naturaleza que le dé, ¿no? Como dirá Spengler, y también dice, discutíamos la clase pasada, ¿no? La técnica no solamente fuerza a la naturaleza, nos fuerza a nosotros a forzarla. ¿Qué es eso? Trabajar. Pues vámonos con Heidegger, ¿no? Primera cuestión, ¿no? Empecemos. El día de hoy nos ocupa Heidegger y los textos, obras de crítica a la modernidad, o algunas de sus obras de crítica a la modernidad. Les recomiendo ampliamente que acompañen esta clase con las clases del curso pasado sobre Heidegger, ¿no? Ya que estaba muy metido en el curso, me di cuenta que quizás faltaba una pequeña introducción. Voy a intentar darles una pequeña introducción al pensamiento de Heidegger, pero pues sin duda va a quedar cuarteada para poder darle cabida a los materiales que nos ocupan. Entonces les recomiendo que se apoyen en esa. Si quieren una buena mirada de pájaro al pensamiento de Heidegger, yo recomiendo ampliamente la determinación del nihilismo según la historia del ser, que es el tercer capítulo de el Nietzsche 2, ¿no? En ese texto, que no es muy largo, Heidegger expresa muy bien su propuesta filosófica, digamos, en algún lugar la esboza con claridad, es ahí, ¿no? Entonces ese es un muy buen lugar para introducirse a Heidegger, ¿no? La determinación del nihilismo según la historia del ser, que es el capítulo 3 del Nietzsche 2, ¿no? De esta serie de conferencias sobre Nietzsche. En fin, entonces voy a intentar darles una pequeñísima introducción a Heidegger, al pensamiento de Heidegger, y de ahí vamos a entrar de lleno a los textos de crítica a la modernidad, ¿no? Heidegger es un pensador de alguna forma ineludible, ¿no? Ineludible para el siglo XX. Es un hito de la filosofía del siglo XX, por muchos motivos. Primero que nada, la famosa cisma de la filosofía en el siglo XX, la llamada cisma entre filosofía analítica y filosofía continental, si puede arrastrarse en un lugar, pues esa es la discusión entre Heidegger y Carnap, ¿no? O sea, en el superación de la metafísica a partir del lenguaje, el artículo de Carnap, y qué es metafísica, encontramos el momento en que se dividen estas dos formas de hacer filosofía, ¿no? Normalmente se describe, ¿no?, la filosofía analítica como aquella filosofía que se apoya o se enfoca en el concepto de analiticidad de Kant, esto es, en el análisis del lenguaje y en la posibilidad del conocimiento apodíctico o el conocimiento justificado en sí mismo, ¿no? Aquí podemos encontrar autores como Frege, ¿no? Mientras que la filosofía, entre comillas, continental suele ser aquella de mayor enfoque fenomenológico, ¿no? Esta distinción no se abre en Husserl, evidentemente, ¿no? Husserl, como sabemos, fue uno de los grandes apoyos de Frege, ¿no? Y su primera obra, Investigaciones Lógicas, pues es previa a esta supuesta separación de dos formas de hacer filosofía, pero si se abre esta distinción en un lugar, pues es con los alumnos de los dos. En el caso de la filosofía analítica con Carnap, en el caso de la filosofía continental con Heidegger, ¿no? Entonces ya con eso Heidegger es un autor importante. Además de eso, ¿no? Heidegger lega toda una forma de hacer filosofía a la tradición, ¿no? Mi queridísima profesora Teresa Oñate siempre habla de los llamados hijos de Heidegger, ¿no? O sea, Heidegger va a marcar la filosofía posterior, ¿no? Y vamos a ver evidentes ecos de su pensamiento en pensadores que nos ocupan más adelante, como es el caso de Foucault, como es el caso de Ricoeur, el caso de Levinas, ¿no? Deleuze, Derrida, en fin, ¿no? A la filosofía que se abre, Marcuse, evidentemente, ¿no? Byung-Chul Han, Paul Virilio, toda esta tradición de filosofía que se abre en la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, está discutiendo con Heidegger, sea en una actitud crítica, más o menos crítica,
va a estar moviéndose en las coordenadas que va a sentar Heidegger, sobre todo a partir de estas obras que nos ocupan el día de hoy, de las obras de crítica a la modernidad, ¿no? O sea, ahora que veamos la idea de microfísica del poder en Foucault, vamos a darnos cuenta que microfísica del poder es una respuesta velada a superación de la metafísica, ¿no? Obras como Metáfora Viva evidentemente se van a mover en las vecindades del pensar de la historia del ser de Heidegger. En fin, Heidegger va a marcar el siglo XX, va a marcar el siglo XX y la forma en que el siglo XX hace filosofía. Y ni hablar pues, de la influencia en el existencialismo, que también es bastante importante, pero más en su obra temprana. Y finalmente, la otra cuestión con Heidegger, que no entraremos demasiado en detalle hoy, es que es un pensador controvertido, ¿no? Un pensador controvertido porque entre 32 y 33 va a expresar ciertas simpatías con el movimiento nacional socialista y a lo largo de 33 va a ser rector de la Universidad de Friburgo en los primeros 10 meses del rectorado, del gobierno de Hitler, ¿no? Esto de alguna forma en algunos círculos académicos, sobre todo ahora que se ha revivido esta discusión con los cuernos negros a partir de 2014, lleva la idea de que es un pensador apestado, un pensador al que no hace falta volver. Un poco lo que decíamos con Spengler, lo que decíamos con Carl Schmitt, pero Heidegger pues entra en este paquete, ¿no? Y entonces varios pensadores de los que siempre va a haber un tabú a la hora de hablar, sobre todo en ciertos espacios académicos como el espacio académico norteamericano, ¿no? Decían los críticos de esta posición, ¿no? Que la Academia Americana fue la primera en excomulgar a Heidegger cuando aparecen los cuernos negros, pero es que les andaba por excomulgarlo, ¿no? O sea, es una excomunión que más que responder a cuernos negros responde a superación de la metafísica a través del lenguaje de Carnot, ¿no? O sea, responde a una agenda filosófica, ¿no? Más que a otra cosa, ¿no? Entonces, pues eso es Heidegger, ¿no? Es un pensador ineludible y a la vez controvertido, ¿no? Una cuestión a entender fundamental con la obra de Heidegger, algo parecido a lo que pasa con la obra de Husserl, con la obra de Foucault, de varios pensadores, es que es una obra inconclusa, ¿no? O sea, al día de hoy no se ha publicado la obra completa ni de Husserl ni de Heidegger. ¿Qué quiere decir eso? Que solo la conocemos fragmentariamente, o sea, solo sabemos algo de lo que han dicho, ¿no? Y no solo eso, sino que la publicación de su obra ha sido un proceso que los ha sobrevivido por mucho, ¿no? Entonces, irónicamente, a pesar de que Heidegger muere en 76, sigue publicando libros. ¿Por qué? Porque siguen estando inéditas sus obras, ¿no? Entonces hay mucho material de la obra de Heidegger inédito y mucho otro que nunca se va a publicar, ¿no? Entonces, y esto es interesante, no recuerdo el nombre del libro, pero es un libro muy bueno, muy divertido, de Alberto Constante, que habla sobre la recepción de Heidegger en México, ¿no? Y las primeras clases sobre Ser y Tiempo en la facultad y todo. Y digo, con todo respeto a mi querido profesor, ¿no? Creo que una cosa que obvia Constante es que es difícil, ¿no? Juzgar la interpretación de Heidegger cuando era otro Heidegger, ¿no? O sea, el Heidegger que conoció Samuel Ramos, que fue el primer traductor de Heidegger en México, es muy diferente, que tradujo, por cierto, de La Esencia de la Verdad, es muy diferente al Heidegger que conocemos hoy. ¿Por qué? Porque las obras que hoy conocemos ellos no las conocían, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la historia del pensamiento de Heidegger y de la recepción del pensamiento de Heidegger, el Heidegger de Marcuse es diferente al nuestro, porque Marcuse no conocía un montón de textos de Heidegger que hoy son de estudio cotidiano. El Heidegger de Bátimo es diferente del de Hannah Arendt, porque conocían obras diferentes, ¿no? O sea, entonces, la obra de Heidegger está viva, es algo muy importante, ¿no? Existe una tradición interpretativa que distingue entre dos Heideggers, ¿no? El primer Heidegger, o sea, el Heidegger del tiempo, y el segundo Heidegger, o sea, el Heidegger de conferencias y artículos. En realidad, en la medida en que se ha publicado la obra intermedia, ahorita vamos a ver qué pasó entre las obras de 27 y las obras de 50, nos damos cuenta que realmente no es que haya dos Heideggers, ¿no? Que realmente Heidegger mismo, él se describía, y su obra siempre describió con pensar del tránsito. Heidegger no es un pensador sistemático, es un pensador que está intentando llevar una cosa al lenguaje y que todo el tiempo hace esfuerzos que fracasan, ¿no? Entonces todo el tiempo está desembarazándose de su propia obra y a la vez intentando rescatar algo de ella, ¿no? Entonces, de un libro a otro Heidegger cambia, siempre. Va a mantener los mismos temas, va a mantener el mismo enfoque, pero va todo el tiempo a intentar darle otra vuelta, ¿no? En
Entonces creo que la mejor forma de entender la obra de Heidegger es como la obra de un pensador del tránsito. O sea, no es que haya dos momentos en su obra, es que cada texto es un momento diferente. Y el propio Heidegger va a estar cambiando, ¿no? Si leen obras de los 30 y obras de los 60, ven los mismos temas, en general, misma intención, pero ya en formulaciones distintas, ¿no? Y una cosa que también hoy sabemos que caracterizaba a Heidegger era ser un durísimo autocrítico de su obra, ¿no? El crítico más duro de Heidegger muchas veces fue él mismo, ¿no? Entonces, todo el tiempo está abandonando su obra, ¿no? Incluso veremos, ¿no?, que Heidegger pretende una obra magna a partir de los años 30, y para los años 50 se da cuenta pues que nunca la logró, que no logró llegar a crear esa obra magna que explique su pensar más plenamente, ¿no? Queda esta obra pues sin realizarse, ¿no? En fin, una pequeña cronología del pensamiento de Heidegger para ubicarnos, simplemente es muy general esto, podría ubicar, ¿no? Una primera época del pensamiento heideggeriano que podemos extender de 16 a 26, 1916 a 1926, va a ser una época en que Heidegger va a estar influido por tres elementos. Uno, el cristianismo. Va a ser un pensador que en esta época va a identificarse como un pensador cristiano. Segundo, la pregunta por la historia de Dilthey, por qué significa tiempo e historia, una pregunta que ya vimos en Spengler. Y tercero, por el nacimiento de una forma nueva de hacer filosofía, de la mano de Husserl, que va a ser justo la fenomenología, ¿no? Vamos a hablar un poco más de qué entender por fenomenología, pero estos tres elementos van a estar en la obra temprana de Heidegger. Incluso en los últimos años antes de 27, en la década de los 20, durante un tiempo Heidegger va a ejercer como ayudante de profesor de Husserl, ¿no?, hasta que va a tener la oportunidad de tener en la Universidad de Friburgo, en la gran cátedra de fenomenología, que por cierto se disolvió recientemente, hasta que tiene la oportunidad de ir como profesor de asignatura a la Universidad de Marburgo, ¿no?, en alrededor de 25, 26, ¿no? En 27 va a haber un quiebre en su obra, pero que va a responder a necesidades muy prácticas. Para 27, Husserl estaba a punto de jubilarse. Husserl se jubila, si no falla la memoria, en 28. Entonces, Husserl lo que quiere es, Husserl está intentando esbozar su proyecto de fenomenología, de esta nueva forma de hacer filosofía, y lo está haciendo desde sus libros y desde su cátedra en la Universidad de Friburgo. Entonces, él quiere que su cátedra se le quede a su ayudante de profesor, o sea, a Heidegger. Pero el problema es que Heidegger no tiene publicaciones. Entonces, le pide a Heidegger que publique lo que tenga. Y lo que tenía en esbozo era la primera y segunda parte de una obra que nunca acabó, que se llama Ser y Tiempo, ¿no? Tenía este esbozo de una obra, se publica en 27, el primer tomo sale con una dedicatoria, la primera edición sale con una dedicatoria muy cariñosa a Husserl, ¿no?, y se publica la obra de Heidegger en 27, se jubila Husserl y le dan la cátedra a Heidegger, ¿no?, de fenomenología, que va a ser su cátedra hasta su muerte. Lo curioso es que esta obra va a generar bastante impacto, ¿no? En 27, el nuevo giro que va a intentar dar Heidegger a la fenomenología desde esta obra va a generar mucho interés en el público filosófico, no solamente alemán, sino en general. Es curioso. Pasa una cosa curiosa, ¿no? A partir de en la década de los 20, Husserl está intentando presentar su forma de hacer filosofía al mundo, ¿no? Intentando popularizar la fenomenología. Pero curiosamente, cuando logra popularizarla, lo que termina popularizando es a su ayudante, a Heidegger, ¿no? Entonces vamos a ver que esta obra de Heidegger y esta nueva forma de hacer fenomenología de Heidegger, que oficialmente iba a ser el sucesor de Husserl, pero que empieza a revelarse a partir de 27, va a influir mucho en la filosofía. Uno de los pensadores que va a estar marcado por estas dos pensadores que vale la pena mencionar, que están marcados por este momento, porque casualmente van a cruzarse con Heidegger en esta época, van a ser Sartre. Va a ser a partir de sus lecturas de Husserl y de Heidegger que en los años 30 esboza el proyecto del existencialismo. Y Hajime Tanabe, ¿no? Hajime Tanabe va a estar en 26, 27, estudiando en Friburgo, y va a tener interacción directa con Heidegger y va a llevar, digamos, va a intercambiar
con Husserl y con Heidegger, por un lado, las noticias del pensamiento de Nishida y su obra Indagación del Bien de 1910, y por otro lado va a llevar mucho de la postura fenomenológica, sobre todo de Heidegger, a Japón, ¿no? Y curiosamente ellos mantienen una relación toda su vida. No hay muchos datos, no he logrado encontrar demasiada evidencia sobre esto, pero Heidegger pugna y logra finalmente en los 50 que se le dé el doctorado honoris causa a Tanabe en Friburgo. Entonces es curioso, ¿no? En un paréntesis de la escuela de Kioto solemos pensar la escuela de Kioto como algo aislado en Japón, y en realidad, bueno, el canal de comunicación entre Friburgo y Kioto pues era bastante fructífero, ¿no? O sea, había mucho intercambio, tanto de académicos como de correspondencias y amistades y debates, ¿no? Vamos a ver, de hecho, en este curso, una carta que escribe, un artículo que escribe Tanabe, contestándole a Heidegger sobre el discurso del rectorado en 33, y es muy curioso porque es de las pocas veces en que él explícitamente presenta su interpretación de Heidegger. O sea, Tanabe dice, yo entiendo esto de lo que Heidegger dice, muy interesante. En fin, siguiendo con este giro, ¿no? Heidegger inmediatamente se va a desencantar de la recepción de su obra Ser y Tiempo, porque su obra Ser y Tiempo es recibida desde una interpretación que él llamaría antropológica. O sea, la analítica del Dasein, que espero entendamos un poco, la analítica existencial, Dasein en alemán significa existencia, o sea, ser ahí, ser afuera, ser aquí, ¿no? Va a llevar su interpretación antropológica, ¿no? Del ser humano. Y Heidegger no va a querer eso, entonces va a empezar a desencantarse y en 29 va a publicar un artículo breve, pero muy importante, que se llama ¿Qué es metafísica?, ¿no? Otra vez remito al curso de los semestres pasados, el curso sobre la sustancia y la nada, porque abordamos más a detalle qué es metafísica, pero ¿qué es metafísica? Es una obra muy importante porque va a ser el primer momento en que Heidegger va a intentar desmarcarse de Ser y Tiempo, ¿no? Y va a intentar reformular su pensamiento y reformular lo que él quería hacer. Va a sostener toda su vida que eso que está en qué es metafísica y en las obras posteriores era lo que contendría el tomo inédito de Ser y Tiempo, pero en la medida en que él sentía que Ser y Tiempo no fue recibido adecuadamente, o sea, no fue recibido adecuadamente porque fue demasiado bien recibido, entonces dice, todo el mundo lo leyó pero nadie lo entendió, entonces no tenía sentido publicar otro tomo que tampoco iban a entender, entonces decide en cambio hacer un artículo. De hecho, en Cuadernos Negros rescata un episodio jocoso en que Jaeger va a entrevistarse con Heidegger a su casa y le dice, por favor, publica el tomo que falta. No, es que no está listo, públicalo como esté. Entonces Heidegger se desespera y agarra el tomo y lo avienta al fuego. Entonces está perdido, digamos, oficialmente, realmente no existe el llamado, lo que en ese tiempo él decía se iba a llamar Tiempo y Ser. Luego publica la conferencia de los 60 Tiempo y Ser, que sería más o menos eso. Pero el manuscrito original, lo de Heidegger lo destruye por desesperación, y muestra un poco esta actitud autocrítica de Heidegger, ¿no? O sea, Heidegger mismo se hartó de Ser y Tiempo, ¿no? Y al día de hoy se le sigue leyendo a la luz de Ser y Tiempo. Pero bueno, entonces, ¿en qué es metafísica? Encontramos la analítica del Dasein o la analítica existencial reemplazada por el tema que va a ocupar Heidegger el resto de su vida, que es la pregunta por el ser. Ahorita espero explicarles lo mejor posible qué significa esto. Esto también se marca por una ruptura, al parecer, de índole personal con Husserl. Claro, fue una ruptura controvertida, porque para empezar, implica el parricidio, ¿no? Implica el alumno rebelándose contra el maestro, ¿no? Husserl toda su vida va a estar atravesado por un trauma de que nadie lo entiende, y cuando finalmente alguien lo había entendido, se pelea, ¿no? Y se independiza. Heidegger, ¿no? Parece un movimiento de parricidio necesario, ¿no? Heidegger nunca iba a ser más que el hijo de Husserl si no se rebelaba ante él, ¿no? Pero al parecer, según la famosa entrevista de Der Spiegel, ¿no? La ruptura también tiene una dimensión personal, ¿no? Porque parecer no solamente era su alumno, sino que se iban de vacaciones juntos, sus familias, sus hijos crecieron juntos. Entonces, en un momento tienen un quiebre personal, pero que a la postre se va a interpretar como una ruptura, por un lado, filosófica, y por otro lado, por una ruptura ideológica, porque Husserl era judío, ¿no? Otra peculiaridad, algo que olvidé mencionar y que creo que es fundamental. Es difícil quitarnos los lentes de los años 30 a la hora de hablar de Heidegger y no verlo a la luz del nacionalsocialismo, pero si lo intentáramos ver, si Heidegger hubiera nacido en otro lado,
Heidegger es un pensador muy peculiar, porque es quizás uno de los primeros filósofos indígenas, los primeros filósofos que va a intentar escribir desde su identidad local. Por ejemplo, Heidegger era infame por insistir en usar su ropa tradicional de la Selva Negra en sus clases, ¿no? Que son los pantaloncillos cortos y el sombrero con una pluma y todo. Se vestía así al ir a clases y ser un pensador marcadamente rebelde ante la ciudad. Heidegger, Friburgo, descrito, yo no conozco Friburgo, pero todos mis colegas que lo han conocido lo escriben como la aldea de Navidad de Coca-Cola. O sea, es un pueblo pequeño, extremadamente tranquilo, al borde de la desesperación, ¿no? Y aún así para Heidegger era repugnante. Cada que Heidegger tenía ocasión huía a una cabaña en el bosque, ¿no? A su cabaña en la Selva Negra, y mucha de su obra se gesta en una cabaña en la Selva Negra que no tenía nada, ¿no? Entonces, Heidegger es un pensador muy conectado con su identidad local, con su Heimat, con su tierra natal, ¿no? Que vamos a ver, aparece como un concepto central en Serenidad, ¿no? Pero es curioso pensar a Heidegger como un pensador de lo nativo, ¿no? ¿No? Si Heidegger hubiera sido profesor de esta universidad, usaría calzón de manta, ¿no? Y jorongos para dar clases, ¿no? O sea, esa era su identidad, digamos, ¿no? Y toda la vida, como los críticos de Heidegger se van a decir, Heidegger es un pensador campesino. Y tienen razón. Todo el tiempo, si han leído a Heidegger, se dan cuenta que sus metáforas siempre son metáforas del campo. Siempre son metáforas de la siembra, de la semilla, de la planta, es el tipo de referencias que él tiene, ¿no? Si lo contrastamos con pensadores más urbanos, pues sí, choca, ¿no? El estilo. Contrástenlo con Foucault, ¿no? Choca este estilo urbano contra este estilo campesino, de una idealización romántica del campo de Heidegger. Y no es una idealización, sino Heidegger realmente viene del campo, ¿no? Estudia gracias a becas y demás. En fin, 32 y 33, además de marcarse por la ruptura con Husserl, se van a marcar por el interés en el nacionalsocialismo, ¿no? La región de Heidegger es una región en que el nacionalsocialismo no tiene mucha presencia hasta 32. La familia de Heidegger se va a acercar al movimiento, particularmente su esposa y sus hijos, y en el semestre de invierno en que Heidegger va a estar retirado de la universidad por un sabático, van a empezar al parecer a endulzarle el oído sobre que el nacionalsocialismo es lo máximo. Cuando Heidegger regresa a hacer una controversia en la universidad, parece que la única forma de que la universidad se mantenga autónoma, o sea, mantenga la rectoría en manos de un miembro del colegio, es que Heidegger la asuma, porque el rector que quería, que era von Mollendorf, perdonen mi terrible pronunciación, había sido preso político socialdemócrata. Entonces, el reciente gobierno nazi llega en enero al gobierno, no iba a permitir que entrara un rector de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, el único que puede es un rector apolítico que ya para este momento es un ícono de la filosofía, que es muy popular y que es Heidegger, ¿no? Si quisieran pensar este movimiento análogo, ¿no? Ojalá le salve la tierra al colega, podríamos pensarlo con lo que pasó con la UASM y con Dussel, ¿no? O sea, después de un movimiento político interior, Heidegger, en ese caso Dussel, presta su nombre como rector para permitir que se restabilice la universidad después de un proceso en la UASM de transición muy complicado. Algo así pasa en Friburgo, ¿no? Pero Heidegger, aunque a veces quiso pintar como inocente, no pretendía utilizar la universidad como un campo de intervención en el movimiento. Pero a la hora de intervenir, Heidegger se da cuenta pues, que es imposible, ¿no? O sea, que a nadie le interesa el proyecto heideggeriano. No hay oídos para lo que él quiere hacer, para la crítica a la modernidad, para la ruptura con los cálculos, para nada de eso hay interés en la universidad. Regresar al ser, nada de eso le importa a nadie. Entonces, en 34 se desencanta después de 10 meses de rectorado y renuncia al rectorado y se da otra transición y ahora sí la universidad queda en manos de un rector abiertamente nacionalsocialista, ¿no? Si bien es cierto que Heidegger se afilia en 1 de mayo de 33 al partido nazi, la realidad es que siempre es visto como un exterior, ¿no? Y esto se marca cuando él finalmente renuncia, ¿no? Él en un último momento desesperado por una reforma en la universidad, propone unos cambios en ciertos departamentos, la Secretaría de Educación le contesta que no los puede hacer, y él dice que si no los puede hacer, renuncia, y la Secretaría le dice, perfecto, renuncia, ¿no? Le aceptan su renuncia,
Y entonces entra un periodo muy, muy interesante, entre 33 y 39. Este es un periodo marcado por un desencanto interior frente al nacionalsocialismo, un desencanto interior frente a toda la política de masas, un giro, Heidegger va a ir a buscar respuestas a lo que pasó en 3 lugares que van a marcar la obra de este tiempo. En la pregunta por la obra de arte, de aquí en 35 publica El origen de la obra de arte, en Nietzsche, los cursos sobre Nietzsche, y en Hölderlin, los cursos sobre Hölderlin, todos son de esta época. Y además va a estar marcado por los ataques públicos contra Heidegger y la eventual censura, ¿no? Es un episodio que los críticos de Heidegger suelen no mencionar, es que a partir de 38, si no falla la memoria, toda la obra de Heidegger para su publicación, hasta después de la guerra, ¿no? Se prohíbe publicar cualquier obra de Heidegger y algunos de sus ensayos de esta época se publican de forma clandestina, como es el caso del origen de la obra de arte, se publica de forma clandestina y se distribuye como panfleto, ¿no? También en esta época Heidegger es objeto de espionaje, ¿no? Hay un episodio muy famoso en que durante los cursos de Nietzsche un alumno le confiesa que es espía de las SS y que está vigilando que no entren alumnos expulsados de la universidad, o sea, alumnos judíos a sus cursos, ¿no? O profesores judíos a sus cursos. Entonces, está este periodo de persecución y la persecución llega a su cenit en 39, cuando es un episodio divertido de la entrevista de Spiegel, que es que cuando estalla la invasión a Polonia, estalla la guerra, se lanza un mecanismo de conscripción, o sea, de que todo el mundo tiene que ir a pelear, ¿no? Entonces llega a la universidad un requerimiento de que quien esté en condiciones vaya a pelear, pero el gobierno da una exención a los académicos, dice Heidegger mismo, a los académicos que son imperdibles para la nación. Y relata él que se da una reunión del claustro de profesores en Friburgo, van todos los profesores y en esa reunión se va a presentar quién tiene que ir a la guerra y quién no. Y cuando se lee la hoja, dicen, ¿quién va a ir a la guerra? Martin Heidegger. Es todo. No es cierto, es él y alguien más, no recuerdo el nombre del otro profesor, pero dice, en realidad fuimos 2. Dice, y en ese momento creo que Heidegger tenía 50 años y lo mandan a acabar trincheras. La intención obvia era que lo mataran. Desgraciadamente para la intención nazi pues no logran que lo maten y sobrevive a la guerra, ¿no? Eventualmente logra exentarse por su edad y regresa a su casa, pero entonces viene otro episodio de censura, que es que una vez entradas las fuerzas aliadas a Alemania va a empezar una persecución de los cómplices nacionalsocialistas, ¿no? Y al menos en un lapso de 10 años Heidegger va a ser retirado de la academia, ¿no? Se le va a impedir dar clases por su posible complicidad. Se da un juicio relativamente complejo en que algunos fenomenólogos franceses, entre ellos Sartre y demás, se pronuncian en favor de Heidegger y finalmente se le perdona, ¿no? Y se le permite regresar a la escena pública en los años 50, ¿no? Y aquí pasa un fenómeno muy interesante, ¿no? Esto es algo porque vean que esto no es ocioso, ¿no? Es en 55, 56, en 54, perdón, aparece esta compilación, Conferencia de Artículos. Conferencia de Artículos es una compilación muy importante porque compila una serie de conferencias que dicta Heidegger en cuanto vuelve a la universidad. Y estas conferencias van a generar mucha especulación, porque para el académico de la época, Heidegger había publicado Ser y Tiempo, Kant y el problema de la metafísica, de la esencia de la verdad, ¿qué es metafísica? Y luego había desaparecido 20 años. Y de pronto reaparece. Hoy para nosotras y nosotros ese hueco no existe, porque tenemos ya publicadas mucha de la obra que Heidegger o bien publicó con dificultades o produjo y no publicó hasta después de su muerte de esta época, o sea, de 1930 a 1950. Pero pensemos que autores como Gauss, autores como Ortega y Gasset, autores como Bátimo, que por cierto, al menos estos últimos 2 estuvieron presentes en las conferencias, no conocían esas obras. Entonces, digamos, Heidegger vuelve del ostracismo académico con estas conferencias. Y las conferencias son muy diferentes en Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, a partir de esta publicación, es que se crea este relato de que hay 2 Heideggers. De que Heidegger pensaba una cosa, luego quién sabe qué pasa, y reaparece con otra. Hoy, como les digo, esta transición es menos marcada porque
a partir de toda en vida Heidegger y más aún después, pues se ha publicado mucha de la obra intermedia, ¿no? Y entonces vemos más fácilmente esta transición. Pero esto es muy importante que lo entiendan. Los grandes introductores de Heidegger al mundo no lo sabían. Decía Teresa, bromeaba ahora que estuvo aquí en el homenaje a Bátimo, ¿no? ¿Qué habría sido Bátimo si hubiera leído Aportes a la filosofía? ¿Qué habría sido Bátimo si hubiera leído Los Cuadernos Negros? Pero él no los conocía. O sea, vamos a hablar de Bátimo al final del curso, ¿no? Pero todo el pensamiento débil de Bátimo, el devolismo, está sacado y el comunismo hermenéutico y todo eso, está sacado de conferencias y artículos. O sea, el Heidegger de Bátimo era ¿no? Entonces va a estar marcado pues, por el acceso que tenía en esa época, y obviamente juzgarles a la luz de las lecturas que tenemos hoy pues es injusto, porque tenemos acceso a materiales que ellas y ellos no conocen, ¿no? En fin, o sea, la política de conferencias y artículos, y empieza a aparecer, aunque ya había hecho algunos guiños en qué es metafísica y en el discurso del rectorado, pero para este momento aparece de lleno con época de la imagen del mundo, su pregunta por la técnica, su percepción de la metafísica, la cosa, construir, habitar, pensar, todos estos textos, serenidad, la crítica a la modernidad, ¿no? Heidegger se lanza contra este acontecimiento epocal que él llama modernidad y empieza a hacer público un planteamiento que elaboró durante la guerra, que es el planteamiento del otro comienzo, de la posibilidad de superar o sobrepasar la modernidad, ¿no? Desde un regreso al primer comienzo griego y una pregunta más fundamental por el ser, fundar otra forma de estar en el mundo, ¿no? Una idea que Heidegger tenía después de la guerra, después de la censura, durante la guerra, y que va a llegar a hacerse pública con estas obras, ¿no? Y bueno, finalmente se da otro periodo de actividad de Heidegger, de este segundo Heidegger, a partir de los años 50, que culmina en 74, se da la famosa entrevista con Spiegel, que es considerada como el intento de Heidegger de hacer pública la cuestión de su participación nacionalsocialista, y eventualmente, bueno, fallece en 76, ¿no? El reencuentro con su alumna, Hannah Arendt, se da también en el contexto del regreso a la escena pública, el regreso de cuando Hannah Arendt le va a visitar a la Selva Negra otra vez, se vuelven a entrevistar después de la guerra. Episodios interesantes se dan en este segundo momento, ¿no? En fin, con todo esto espero haber pintado un buen panorama de cómo entender la obra de Heidegger, cómo ubicarnos, ¿no? Entrando de lleno, pues, ahora sí, ¿no? Voy a intentar presentarles grosso modo la propuesta de Heidegger, que está detrás de estas obras, o sea, la que se suele llamar del segundo Heidegger, a partir de 4 momentos, o de 4 elementos de su pensamiento, ¿no? Les pido presten atención porque puede ser enredado, y si les insisto pueden ayudarse con los otros cursos que aclaran más esta cuestión. Lo primero, entender. El pensamiento de Heidegger está marcadamente influido por la fenomenología de Husserl, ¿no? La fenomenología de Husserl va a ser el punto de partida del pensamiento de Heidegger, aunque va a excederle en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué entender por fenomenología? Grosso modo, ¿no? Remontándonos a investigaciones lógicas, ¿no? La fenomenología va a ser un método filosófico que va a intentar hacer las grandes preguntas filosóficas no desde la perspectiva del sujeto, no desde la perspectiva del objeto, sino desde la perspectiva del mostrarse mismo, ¿no? Del acontecer de la experiencia. Va a intentar no pensar lo experimentado ni el que experimenta, sino la experiencia en sí, el fenómeno, en el mostrarse, ¿no? Esto va a estar sin duda, y es algo que se olvida frecuentemente de Heidegger. Hay una lectura, digamos, de Heidegger, solo desde Heidegger, que obvia su interpretación fenomenológica, y para esa interpretación, pues bueno, toda la idea del ser y todo eso pues no tiene mucho sentido, se repite solamente dogmáticamente, pero no
Que no es claro qué significa, espero poderlo aclarar brevemente ahora, ¿no? Segundo componente, si bien Heidegger va a heredar la fenomenología de Husserl, Heidegger va a renunciar a lo que Husserl llama la reducción fenomenológica, esto es, la suspensión de los prejuicios, ¿no? Heidegger va a intentar pensar la experiencia, podríamos decir, desde los prejuicios, desde la historia, desde las disposiciones afectivas. En otros términos, la fenomenología de Heidegger no es una fenomenología pura o una fenomenología metodológica científica, sino es lo que se ha llamado una fenomenología hermenéutica. ¿Por qué hermenéutica? Porque Heidegger no pretende que suspendamos nuestras interpretaciones y veamos la experiencia pura, que es un poco lo que Husserl pretendía en investigaciones lógicas. Lo que va a pretender es que veamos en esos términos, ¿no? Husserl quería que nos quitáramos los lentes de color con los que vemos el mundo e intentáramos ver la experiencia lo más pura posible y desde ahí verla despojada de todo contenido subjetivo. Heidegger va a pensar que eso es imposible, que lo que hay que hacer es aprovechar los lentes que tenemos para ver la realidad de distintas formas, ¿no? Y por eso va a ser una fenomenología hermenéutica, es una fenomenología que va a entender la experiencia o el manifestarse de las cosas en su historia y en sus disposiciones afectivas, ¿no? O en sus temples de ánimo, ¿no? De ahí temas como la angustia, el espanto, el asombro, la serenidad son tan importantes en Heidegger, ¿no? O sea, cómo nos aproximamos al ente, ¿no? En un paréntesis, ahorita está en el Instituto de Filosóficas, está haciendo un círculo de lectura de un reader que apenas sacó Routledge, creo. Afortunadamente no lo tuve que comprar porque son morbosamente caros, pero que se llama un handbook de fenomenologías de las emociones, ¿no? Y parece que ahora está muy en boga otra vez la idea de fenomenología de las emociones, y el libro pues le dedica un apartado. Es interesante porque es una teoría que se ha discutido mucho desde la analítica, y ahora toda esta tradición tiene que regresarse a Husserl, tiene que regresarse a Brentano, a Sartre y a Heidegger, ¿no? Entonces es curioso como que ya estamos regresando, ¿no? Digamos, reencontrándonos en los problemas después de esta cisma ridícula que se dio en esta época, ¿no? Entonces es una fenomenología hermenéutica. Y otra cosa, ¿no? Lo que Heidegger busca, ¿no? La pregunta que a Heidegger ocupa en el fondo es la pregunta por el ser. Ahora, intentemos entender esta pregunta por el ser, ¿no? Usemos, aunque me cuelgue el viejo, me jale los pies en la noche por lo que voy a hacer, ¿no? Usemos la infame metáfora de la luz, ¿no? La infame metáfora de la luz, ¿no? Pensemos esta experiencia, ¿no? ¿No? Supongamos esta comprensión de la experiencia, ¿no? Está el sujeto que experimenta, está el objeto experimentado. La fenomenología se enfocaría no en este lado, sino en el fenómeno mismo del mostrarse, ¿no? Pero Heidegger va a hacer una pregunta: ¿y qué permite que las cosas se muestren? Ese permitir que las cosas se muestren es lo que los hace que sean. En otros términos, es el ser del ente. Este es un ente. ¿Por qué es? Porque se hace manifiesto. ¿Qué le permite hacerse manifiesto? El ser. Esta es la famosa diferencia ontológica o la diferencia ser y ente, que va a ser crucial para entender a Heidegger. Vamos a ponerlo en otros términos, ¿no? Dice Heidegger, esto es de qué es metafísica, formación de qué es metafísica. El problema que tiene la pregunta por el ser es que vivimos envueltos en los entes, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo cosas. Esto es, ¿no? Al de puras cosas que son. Y nos preguntamos por ellas, pero no qué las hace ser, que sería la pregunta fundamental, ¿no? Dice Heidegger, la única forma de preguntarnos por el ser no es acercándonos a los entes, sino poniendo una distancia. Esa distancia, este retraimiento frente al ente,
es justo lo que produce en el caso de que es metafísica la angustia, ¿no? La angustia es la disposición afectiva de extrañarnos frente a lo ente. Y cuando lo vemos, normalmente nosotros estamos con nuestra mirada aquí. La angustia lo que nos hace es dar un paso atrás frente a lo ente, extrañarnos de él y reconocer que es, ¿no? Entonces vemos no el ente, sino el ser del ente, lo que permite que se hace manifiesto. Otra forma de explicar esto, ¿no? Otra formulación de esto, Heidegger la extrae de la tradición griega, que va a ser muy importante en su pensamiento, que es la formulación de aletheia, ¿no? Aletheia es el griego para verdad, ¿no? Y Heidegger se pregunta, ¿por qué la palabra para verdad tiene un alfa privativa? ¿Por qué es desdormimiento o en términos heideggerianos, desocultamiento? Dice Heidegger, para los griegos la esencia de la verdad es desocultamiento, es hacerse manifiesto, ¿no? Va a decir él, physis, naturaleza griega, es surgir, ¿no? Salir del oculto, ¿no? Vamos a pensar el movimiento de physis como el de una flor que florece o una planta que sale de la tierra y se abre. Vamos, la imagen de la planta será importante en esta clase, ¿no? Pero este salir a la presencia, dice él, que hace que el ente sea, remite a algo que yo mismo no se muestra, ¿no? Que yo mismo se retrae. Dice Heidegger, siguiendo, ¿por qué el antónimo de aletheia no es lethos, sino pseudos? Mentira. ¿Por qué falsedad, digamos más bien, pseudos, ¿no? Es el antónimo de aletheia y no lethos, o sea, ocultamiento, en términos de Heidegger. Dice él, porque los griegos entendían que el desocultamiento, el hacerse manifiesto de lo ente, suponía un ocultamiento originario de lo que permite que se haga manifiesto. Última imagen que espero que haga esto claro. Imagínense otra vez la desafortunada imagen de la luz, ¿no? Un teatro oscuro, ¿no? Iluminado por un reflector, ¿no? El reflector permite que las cosas en el teatro se hagan manifiestas, pero para hacer eso el haz de luz mismo se esconde, dejando que solo veas las cosas manifiestas. O sea, tú no ves el rayo de luz cayendo, ves nada más lo que no se ve cuando pasa por la luz y de pronto no se ve, ¿no? Entonces, lo que permite que las cosas se hagan manifiestas, es lo que Heidegger llamaría, en esta desafortunada analogía visual que él mismo se reprochaba, un lictum, el claro. Lictum, el claro, ¿no? Imaginen el claro de luz. Perdón, no recuerdo el alemán. Pero es el concepto de claro, ¿no? Usa también la imagen del bosque. Esta es su versión del fin de la filosofía. Dice, es como en un bosque que está pesado de árboles y de pronto hay un claro, ¿no? Ese claro, imaginen el animal que va corriendo, solo se hace manifiesto cuando atraviesa el claro, ¿no? Y el claro permite que las demás cosas se vean, ¿no? Volvamos, y por eso es tan importante entender a Heidegger desde la fenomenología. ¿Qué es el ente? Lo manifiesto. ¿Qué es el ser? El claro, el lugar que permite que las cosas se manifiesten. Voy a hacer una analogía que horrorizaría a Heidegger, pero que viene de nuestra interpretación. Si alguien gusta de la tradición japonesa o china, sobre todo del budismo, es un símil, es muy parecido al concepto de claro al concepto budista de mente. Es el espacio donde acaecen las cosas. Dicen, en el Zen se dice, ¿no? La mente es el cielo, las nubes son los pensamientos. El problema del modo de ser cotidiano es que estamos todo el tiempo volcados a las nubes o a los pensamientos. Lo único que la meditación pretende hacer es hacer patente el cielo, dejar que los pensamientos vengan y vayan, pero que veas el lugar donde acaece el pensar. Ese lugar es la mente. En términos de fenomenología, el claro del ocultarse es el lugar, el espacio-tiempo, diría en aportes a la filosofía, en esta obra, en los llamados Tratados de Historia del Ser, que son las obras que publicase de los 30 a los 50, pero que se publican hasta después de su muerte, ¿no? Este espacio-tiempo abismal del claro, ¿no? Es solamente esto.
lo que permite que las cosas se hagan manifiestas. Pero Heidegger le va a reconocer una paradoja fundamental, y es que el ser es, el ente es, en la medida en que el ser se retrae, se oculta, ¿no? El actor se ve en el teatro en la medida en que la luz del reflector se oculta. Su propia naturaleza es mostrar, pero ocultarse. Y esto va a ser, esta pequeña tema en Heidegger va a ser el eje de su pensamiento. El ser acontece en el claro del ocultamiento. Y es otra cosa importante, ¿no? Ahora que lo dije. Otro problema con el ser es que dice Heidegger, el ente es. El ser acontece. Y va a hacer Heidegger, va a inaugurar una tradición de hacer filosofía importante hacia el siglo XXI, que es el pensar del acontecimiento o del evento. Heidegger le llama el Ereignis, traducido como el acontecimiento apropiado, ¿no? ¿Qué quiere decir que el ser acontezca? Quiere decir que algo, que se tiene que inaugurar o abrir un espacio para dejar que las cosas se muestren, y que cómo se abra ese espacio determina cómo esas cosas se relacionan. Esto va a ser muy claro cuando hablemos de la técnica, ¿no? Entonces, que una forma de desocultamiento, o sea, de traer a la presencia, va a determinar las relaciones entre los entes. Y por eso decía que Heidegger hace una fenomenología hermenéutica, porque por una fenomenología pura, el claro sería el mismo siempre, ¿no? Sería dado, nada más experimentaríamos este espacio abstracto en que pasan las cosas. Pero Heidegger va a decir, no, el ser acontece. O sea, la forma en que se aclaran los entes, en que se abre esta relación con los entes, este lugar para relacionarnos con los entes, es histórica. Y va cambiando. Sí, por favor. ¿El cielo es el qué? En el caso del Zen, que el cielo es la mente y las nubes los pensamientos. Sí, pero dijo que el color del cielo es el claro y no sé. Sería como el claro en Heidegger, ¿no? Que es el concepto que estoy intentando explicar, ¿no? Otra forma de explicarlo, ya para no seguir redondeando sobre la cuestión, ¿no? Viene de la esencia de la verdad, ¿no? Heidegger dice, normalmente, dice, el qué es lo verdadero, ¿no? Bueno, verdadero es la adecuación de, ¿no? Pero él dice, ¿qué es la verdad? Es lo que son las cosas. Dice, la verdad, lo que hace que las cosas sean lo que son, es este claro, ¿no? Las cosas pueden ser verdaderas, ¿no? Pueden ser verdaderas, pueden ser como son o no. Pero ¿qué permite que se hagan manifiestas? La verdad, el ser, ¿no? Diría Heidegger, ¿no? La ciencia se ocupa de lo verdadero, la filosofía de la verdad, ¿no? Última cuestión, última tópica, digamos, para entender el pensamiento de Heidegger de esta época, es la metafísica, la forma en que Occidente respondió la pregunta por lo que es, que se inaugura con Platón y Aristóteles y culmina con Hegel, o con Nietzsche, como se le quiere entender, está caracterizada por lo que Heidegger llama el olvido del ser. O sea, el problema de la metafísica ha sido que desde tiempos de Platón se caracterizó por una exposición afectiva que él llama el tauma, el asombro. ¿Qué asombraba a los griegos? Que el ente fuera. Y por eso el pensar griego se engolosina con las cosas que son manifiestas. Entonces el pensar occidental se ha enfocado solo en lo que se muestra. Y lo que hizo fue favorecer el ente, hacer un pensar del ente y relegar al ser, ¿no? Entonces el pensamiento occidental, la metafísica, es un pensar que olvida al ser, ¿no? En favor del ente. Y eventualmente este olvido esto lleva a que la metafísica siempre intente explicar el ente en términos de ente, ¿no? Este problema lo hablamos mucho en el curso pasado, ¿no?
Todo ente en la metafísica está fundado en otro ente, sea en Dios, el ente trascendente, sea en la subjetividad, el ente trascendental. Pero los entes siempre están sobre otro ente, ¿no? Y la idea de que el ente esté fundado en algo que no sea ente, o sea, en el ser, queda pues completamente olvidado, ¿no? Pero Heidegger va a decir, y aquí por eso que tengo que explicar este tema de que el ser se retrae, es tan importante, porque eso lleva a que hoy que estamos en la época del acabamiento, en la modernidad, que para Heidegger es la época del acabamiento de la metafísica, o sea, la época en que esta forma de pensar ha agotado todas sus posibilidades, es la época del máximo olvido del ser, en que el ser está completamente olvidado en favor del ente que ha devenido objeto, que de ahí ha devenido existencias, en fin. Pero el pensar heideggeriano tiene trampa, una trampa interior. Esa trampa Heidegger le llama la quere o el giro. ¿Cuál es ese giro? Que aunque la metafísica olvide al ser, ese olvido es el resguardo del ser. ¿Por qué? Porque el ser es sustracción, el ser es no estar. Entonces, entre más la metafísica lo olvida, más lo trae como seña. Lo único que el pensar tiene que hacer para cambiar de perspectiva es reconocer el olvido del ser, reconocer lo que siempre faltó. En otros términos, el ser está en la historia metafísica como no estando, como falta, como lo olvidado. El único problema, dice él, no es el olvido del ser. Dice, lo que está cayendo en la modernidad es el olvido del olvido, que se nos olvidó que hay algo que no quedó mencionado, referido ahí, el olvido del ocultamiento, del desocultamiento, de la aletheia, o sea, la relación ocultamiento-desocultamiento, ¿ok? Y esto tal vez empiece a tener sentido si leyeron Pregunta por la técnica, porque en Pregunta por la técnica este juego de la quere va a estar presente, ¿no? E incluso el giro de la quere va a estar plasmado en un texto que se llama Homólogo la quere, en una frase de Hölderlin. Esa frase de Hölderlin dice, donde radica el peligro, crece también lo que salva. O sea, en ese peligro del olvido del ser, crece también la seña de que el ser es ausencia, de que el ser es falta, ¿ok? Con este recorrido podemos entrar ya a estos textos de crítica de la modernidad, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí o algo que quieran decir hasta aquí? Sé que es pesado, les insisto, pueden ayudarse un poco con este texto que les recomiendo, con los cursos, pero creía que si entramos de lleno a preguntas por la técnica, pues debe estar medio pesado. Esto es sobre el olvido del olvido, que para encontrarlo hay que reconocer lo que se olvidó. ¿Es lo que se refería a Nietzsche con la inversión del platonismo? Algo así, curiosamente lo va a mencionar en los cursos de Nietzsche. Heidegger cree que el problema con Nietzsche es que Nietzsche reconoce el problema en la metafísica, pero solución es solo invertir la metafísica. Solo es una inversión de valores. Entonces, al final sigue moviéndose. Por eso él dice que Nietzsche es el último gran metafísico, porque su metafísica solamente toma los mismos conceptos y solamente los invierte, ¿no? Apariencia, verdad, verdad, mentira, ¿no? Y entonces sigue moviéndose las vecindades, ¿no? Y por eso, también, qué bueno que lo mencionas, eso explica por qué Heidegger se identifica como un pensador del tránsito. Porque Heidegger cree que su propio pensamiento peca siempre de tener que desembarazarse de la metafísica. Heidegger se va a tomar muy en serio, como hermeneuta, lo que Nietzsche decía: estaremos atrapados en la metafísica y estaremos atrapados en la gramática. Por eso el pensar de Heidegger es una violencia bastarda al lenguaje. Porque él quiere dejar de hablar de metafísica. Pero te das cuenta, no termina de lograrlo. Habla de la esencia, del fundamento, ¿no? O sea, y él está intentando todo el tiempo abandonar estos conceptos. Y si leemos su obra, la diferencia ontológica, ¿no? Va a decir, también no quiero que se equivoquen, el ser no es un ente. O sea, no es que esté diciendo que hay un ente que es Dios, que es el ser. No, el ser no es un ente. El ser es otra cosa, ¿no? Y está todo el tiempo intentando forzar. Pero por eso el pensar del tránsito, porque él mismo reconoce que, incluso en su obra tardía, y veremos que un poco en Cartas sobre el humanismo, y hay un guiño de eso, va incluso a renunciar al concepto de filosofía. Y por eso una de sus obras tardías de los 70 se llama Fin de la filosofía y las tareas del pensar, ¿no? Dice, bueno, ¿y si dejamos de hacer filosofía? O sea, ¿y si esto ya no se llama filosofía? Si esta labor de pensar, Denken, de meditar, no es ya filosofía porque excede los límites de la pregunta por la sustancia o por el ente. Entonces, es algo complicado con él y que él mismo va a reconocer en Nietzsche, ¿no? Cómo romper
con la vieja filosofía, ¿no? Cómo romper con la vieja forma de preguntar por lo que es, ¿no? Y todo el tiempo el trauma de Heidegger es que nunca lo logra, ¿no? Que siempre siente que su pensar se queda atrapado. Él dice, ser y tiempo sigue atrapado en las categorías de Kant, ¿no? Entonces, no aquí, luego, aporte a la filosofía, no, pero aporte a la filosofía sigue siendo bastante antropológico, entonces tiene que ser otra formulación, ¿no? Y esa formulación nunca llegó, ¿no? Nunca logró llegar a esta obra magna que iba a presentar otras formas de filosofía. Pero él mismo dijo, yo no soy el otro comienzo, yo soy un pensador del tránsito, yo estoy preparando las vías. Dice, ¿alguien va a entender lo que dice aquí? Dice, los pocos, los futuros van a entender este proyecto y van a poder continuar hacia allá, ¿no? Pero dice, yo nada más estoy enseñando que hay otro camino, ¿no? No necesariamente precursándolo completamente, ¿no? ¿Algo más, colegas? Antes de entrar ya a preguntar por la técnica. Adelante, por favor. Es porque es mucho más que la luz, ¿no? Exacto, lo que Heidegger repela de ese ejemplo, aunque lo uso porque lo usa en el epílogo que es Metafísica de 46, porque es una analogía visual, es una analogía de teoría, ¿no? Que es finalmente la base del pensar metafísico, ¿no? Que es un pensar de la vista, de lo puesto enfrente, puesto ante la mano, todo este rollo. Por eso, en fin de la filosofía intenta convertir el lictum en el light, en lo ligero. Y hay la idea del claro del bosque y todo, ¿no? Y intentar no explicarlo como una lámpara, ¿no? Porque el ejemplo que él usa en 46 es muy bueno, es una lámpara, ¿no? El ser es la lámpara que ilumina los entes. Permite que se hacen manifiestos, pero al iluminar los lentes con la lámpara misma se oculta. No se echa luz sobre sí, echa la luz para enfrente. Es lo que hace el ser. El ser hace manifiestas las cosas. Pero en ese hacerlas manifiestas se sustrae, se oculta, ¿no? Y no puede más que ocultarse. O sea, tú nunca puedes hacer que la lámpara se eche luz sola. Pero lo único que quiere Heidegger es que en el desocultarse del ente, en el hacerse manifiesto del ente, se mantenga la referencia a lo que se oculta, ¿no? El problema de la metafísica es que olvida la lámpara y se clava en la cosa, no se clava en la manzana, ¿no? Dicho en pocas palabras, ¿no? Pero sí, ese es el problema de esa analogía que va a lo que comentábamos ahorita, ¿no? Heidegger quiere como desembarazarse de esas metáforas metafísicas visuales, pero la verdad es que yo creo que es las mejorcitas que logró elaborar es la de la lámpara, ¿no? En fin, entremos a pregunta por la técnica, ¿no? Este texto, como les digo, está muy... es el texto que inaugura Conferencia de Artículos, ¿no? Y piensen lo revolucionario que va a ser este texto para alguien que viene, en el mejor de los casos, del origen de la obra de arte, ¿no? Y entonces, bueno, hay un hueco de 20 años de la obra de Heidegger y una nueva forma de hacer filosofía, ¿no? Empieza diciendo, bueno, ¿cuál es la esencia de la técnica? Y va a empezar con un supuesto interesante. La esencia de la técnica no es técnica ella misma. Y lo voy a explicar con una analogía muy divertida. Dice, cuando yo te pregunto la esencia del árbol, no me contestas con un árbol. No me muestras un árbol. Es algo más la esencia del árbol, recae en otra cosa. En la técnica igual, vamos a ver en qué recae la esencia de la técnica. Dice, ¿qué es la técnica? La técnica no es el instrumento, y aquí está de lado Spengler, ¿no? La técnica no es un instrumento, la técnica no es una máquina, ¿no? La técnica no es un engrane. ¿Qué es la técnica? Dice, pensemos en la técnica del artesano. Dice, la técnica es un traer delante, ¿no? Grosso modo, pensémoslo en términos del artesano, ¿no? Técnica es agarrar un montón de arcilla y hacer una jarra, ¿no? La traes delante, la haces manifiesta, ¿no? La creas, ¿no? Dice, y eso hace que tecné, y aquí viene técnica en general, esté emparentada con varios otros conceptos. Primero que nada, con poiesis. Tecné es poiesis. ¿Qué quiere decir? Traer delante es crear. Dice, por eso, en griego, tecné nombra tanto la técnica cotidiana como el arte, porque todas ellas son un traer delante, ¿no? Tecné es producir, ¿no? Luego viene otro interesante, dice, tecné es verdad, tecné es aletheia. ¿Por qué? Porque tecné, la técnica lo que hace es desocultar. Aquí pensemos en el clásico ejemplo de la frase de Miguel Ángel, ¿no? ¿Qué es la escultura sino quitarle la piedra que sobra a la estatua, ¿no? Sino quitarle al mármol la piedra que sobra que guarda la estatua, ¿no? Entonces, tecné es desocultar, ¿no?
Y por eso, en la medida en que tecné es desocultar, tecné es episteme. Tecné es un saber también. Y tecné tiene que ver con la verdad, o sea, con desocultar, con mostrar. Entonces, la técnica es un modo de traer a lo presente, ¿no? De desocultar, de hacer manifiesto, ¿no? Pensémoslo en términos fenomenológicos, ¿no? La tecné es traer a lo manifiesto, ¿no? Pasar a poner frente a la luz, ¿no? Sacar de lo oculto a lo desoculto, ¿no? Dice, pero la técnica moderna tiene una peculiaridad, ¿no? La forma en que se relaciona con lo ente, ¿no? La técnica moderna es un desocultar, pero un desocultar desde el emplazamiento. Y este es un concepto interesante. Aquí empezamos con las complicadas traducciones, ¿no? El emplazamiento, stel, refiere a, diría él, al ultimar, al forzar. ¿Qué es emplazar? Poner un plazo, ¿no? Entonces, lo que hace la técnica moderna no es sacar simplemente, sino forzar a que salga, ¿no? Podríamos hacer una analogía que a Pavel le gusta mucho, ¿no? La técnica moderna es como un grupo de policías que rodean a la piedra y le dicen, dame recursos, ¿no? Tienes tanto tiempo para salir, recursos, ¿no? Ultima a la naturaleza que dé, ¿no? Agrega otra cosa interesante que me parece muy sugerente, que es que, concretamente dice, emplaza a la naturaleza a dar energía y almacena esa energía, ¿no? La tecné quiere sacar todo, ¿no? Pensemos esta actitud muy peculiar, ¿no? Como en el petróleo, o sea, el petróleo está bajo tierra, lo sacamos y lo ponemos en tanques para guardarlo. O sea, lo que queremos es sacarlo y guardarlo. Y dice, usa un ejemplo muy bueno, ¿no? Que un poco adelantado a su tiempo, ¿no? Dice, lo mismo hace la turbina de energía eólica que el molino. Dice, no. Dice, el molino se mueve libremente al ritmo del aire y cuando le pones granos los muele y cuando no, nada más da vuelta y no pasa nada. Dice, la turbina eólica extrae porque saca y guarda, ¿no? La turbina no es nada sin la batería, ¿no? O sea, requiere un lugar donde se guarda esa energía y esa energía se guarda más allá de lo necesario, ¿no? O sea, pensemos en el molino está dando vueltas y cuando quieres moler el trigo, lo echas y lo muele y cuando quieres moler el trigo, pues se queda dando vueltas y no logras nada, no hace nada, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque hay una pregunta a los lectores de Heidegger posteriores, ¿no? ¿Hay un modo poético de relacionarse con la técnica? ¿No? Es una pregunta típica de congreso heideggeriano y aquí Heidegger es muy claro, ¿no? Vamos a ver adelante, ¿no? Dice, la técnica moderna es una técnica que convierte a la naturaleza en existencias. Ahorita vamos a extender mejor el concepto de existencias. Dice, las convierte en números, ¿no? En números del cómputo, en números de recursos, ¿no? No es qué es, sino cuánto hay aquí para sacar, ¿no? Cuánto petróleo hay, cuánto gas hay, cuánta megavoltios hay en el río o en el aire o en lo que sea, ¿no? Dice, lo convierte todo en objeto de cómputo, ¿no? de información. Y esta relación de existencias hay que llamarle, o se le puede llamar de un modo, es Gestell, ¿no? Gestell traducido como estructura de emplazamiento, una traducción medio desafortunada, ¿no? Heidegger es propenso a los juegos de palabras. Aquí el juego de palabras en Gestell es que Gestell también puede traducirse como estantería. ¿A qué se refiere? Como a la estantería de una tienda, ¿no? Dirá en su paración de la metafísica, lo que la técnica moderna hace es convertir al mundo en un gran almacén, o como dice en Serenidad, lo que hacemos es convertir el mundo en una gran estación de combustible, una gran gasolinera, ¿no? Y tenemos unos estantes en que acomodamos todo para que esté ahí listo para que lo usemos cuando queramos, ¿no? Ponemos el gas en tanques, ponemos la energía del aire en baterías, ponemos la naturaleza en reservas, ponemos el trigo en los hilos, ¿no? Lo tenemos todo dispuesto para usarlo, ¿no? No lo dejamos a que descanse en donde está, sino lo guardamos, lo almacenamos, ¿no?
y ultimamos a la naturaleza que nos dé más, ¿no? Gestell es stel por el emplazamiento, o sea, por la relación de forzar, ¿no? Y es ge por su... va a traducir también después ge como coligamiento, como coligar, o sea, como un tipo de relación con todo lo ente, ¿no? Entonces la Gestell es una relación con lo ente violenta, una relación con lo ente de ultimar a que te dé, ¿no? Y por eso la Gestell reduce al ente a existencias. ¿Existencias de qué? Existencias de un inventario, existencias de un gran supermercado que es la naturaleza, ¿no? ¿Cuánto hay? ¿Por qué son existencias? Porque se convierten en cuántos, ¿no? Cuánto trigo, cuánta agua, cuánto gas, cuánto petróleo, ¿no? Dice, y esto se dirá adelante en otro texto, esto se radicaliza más en la época atómica, ¿no? En que todo lo ente es devenido energía, ¿no? Es devenido una cantidad de X de energía, ¿no? Y la Gestell tiene una estructura interesante. Dice, ¿emplazar para qué? ¿No? Dice, ¿emplazar para el hombre? Dice, no, la Gestell como qué, como estructura, como coligamiento, como modo de relación, también violenta al ser humano. ¿Lo fuerza a qué? A forzar, ¿no? El ser humano también anda a prisa exigiendo a la naturaleza que le dé, ¿no? Como dirá Spengler, y también dice, discutíamos la clase pasada, ¿no? La técnica no solamente fuerza a la naturaleza, nos fuerza a nosotros a forzarla. ¿Qué es eso? Trabajar, ¿no? Por eso dice el trabajo, la técnica nunca hace la vida más fácil, porque una vez que tenemos que inventar más trabajo, porque la técnica no solamente ultima al lo ente, que no somos nosotros, sino que ultima o fuerza al ente que somos nosotros, a que extraigamos y a extraernos. Diríamos en términos de Marx, ¿a extraernos qué? A extraernos valor, ¿no? Adelante, por favor. La voluntad de las voluntades es eso, ¿no? Que al final no lo crea el hombre, sino que usa el hombre para manifestar su voluntad. Exactamente. Y eso lo vamos a ver en expresión metafísica, pero muy buena observación, ¿no? Una de las grandes... Ese es quizás el hito de la crítica de la modernidad de Heidegger. Heidegger reconoce, advierte, obviamente inspirado por Spengler, inspirado por Jung, que el gran problema de la modernidad es que la modernidad ha devenido un proceso autónomo, con sus propias reglas, independientes de los humanos, ¿no? Que la técnica, no ultimamos a la técnica nos ultima a nosotros, ¿no? Devenimos engranes de nuestra propia máquina, ¿no? Y siempre me parece a mí esto muy poderoso, ¿no? La técnica emplazamos, pero nos emplaza también, ¿no? Es un coligamiento de lo ente, es una forma, volvamos, ¿no? Si techne es alétheia, es un modo de traer a la presencia, es un modo de que el ente sea. La Gestell, la técnica moderna, es un modo de que las cosas se presenten como existencias, incluidos nosotros. Todo lo que aparece como existencia, incluidos nosotras y nosotros, ¿no? Aparecemos como recursos, ¿no? Como número de energía. Muy poderoso. Y les digo que es curioso aquí, a quien le interesa el tema, cómo en un pasaje de Cartas sobre el Humanismo va aquí a referir al concepto de alienación en Marx, ¿no? Cómo deviene el obrero también deviene número, deviene cantidad de energía, ¿no? Fuerza de trabajo. Hay ahí una escuela interesantísima, ¿no? Y haría a Pavel tremendamente feliz ese tema, porque él está muy metido en eso ahorita, ¿no? Pero aquí viene la quere heideggeriana, el truco, la jiribilla de pensar heideggeriana. Pero aún la Gestell es techne. Y si aún la Gestell es techne, hay en la Gestell una referencia a la aletheia. Hay en la Gestell una referencia a la poiesis y hay en la Gestell una referencia al ser. Aún en la técnica moderna hay un guiño a la techne griega.
hay un guiño a otro modo de hacer aparecer las cosas. Y aquí usa un concepto, curiosamente, me llama la atención, que es un concepto que usa también Spengler. Dice, todo coligamiento tiene su sino. ¿Qué era su sino? Su hado, su destino. Destina, su destino histórico, ¿no? En el coligamiento de la Gestalt hay un destino histórico. Ese destino histórico se llama modernidad. La época en que esta forma de técnica predomina es la modernidad, ¿no? Es el destino histórico de esta época. Es el sino de esta época, es la modernidad, ¿no? La relación de estructura de emplazamiento. Pero hay un destino guardado en esta Gestalt, que es el destino de una nueva relación con lo que es, ¿no? Que percibamos que podamos reconocer la Gestalt como Gestalt y que podamos imaginar desde ella otra relación con la técnica, ¿no? Y aquí queda un suspenso, ¿no? Dice, estamos hoy delante del peligro, ¿no? Aquí esta idea que saca de Hölderlin, ¿no? El peligro. El peligro queda explicado muy bien en la otra conferencia que nos ocupaba hoy, que es la cosa, ¿no? Dice Heidegger en La cosa, ¿no? Estamos en una época que ha perdido que toda distancia se ha cortado. Dice, ya nada está lejos, ¿no? Usa este ejemplo, dice, hoy volamos de un lado a otro del planeta en una noche, las noticias nos llegan inmediatamente y las tecnologías de la información parecen cortar toda distancia. Dice, pero hemos perdido la lejanía. Toda lejanía se ha perdido, pero también se ha perdido toda cercanía, ¿no? Dice, y les voy a dar una prueba, que es el inicio, y es genial. Delante de esta cosa, ahora uso ese ejemplo digamos que es una jarra. ¿Qué es esta cosa? Dice, está cerca. No hay distancia entre ella y yo, pero estoy completamente distante a ella. En otros términos, va a preguntar Heidegger, ¿qué es esta cosa más allá de una existencia? ¿Qué es esta cosa más allá de un producto técnico? ¿Qué es la cosa misma? ¿No? ¿Qué es la cosa jarra? ¿No? ¿Cuál es su coseidad? ¿Y cómo es posible que algo que está delante de mí me sea completamente ajeno? ¿No? Yo entiendo la jarra como producto técnico, como existencia, pero no la puedo entender en su naturaleza de cosa, ¿no? Y dice, eso quiere decir, y aquí viene la explicación del peligro, dice, en la era atómica todos tememos la tercera guerra mundial, todos tememos que un desastre atómico o lo que sea desate la destrucción, pero no nos damos cuenta que lo peor ha pasado ya, que ya no queda una sola cosa, todas las cosas han desaparecido. ¿Quién decía eso? Marx, ¿no? Volviendo a estos parangones, ¿no? Ya no hay cosas, solo hay cantidades de trabajo. Lo veíamos con Lukács, ¿no? Todas las cosas han desaparecido. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llama eso Heidegger? Que es un concepto de Jung, por cierto. El desierto. Vivimos en el desierto de desertificación del oente. Todo se ha convertido en arena, en cantidades. Toda singularidad de las cosas se ha perdido. Al punto que yo delante de la jarra de mi casa no sé ante qué estoy, ¿no? Me es completamente ajeno, ¿no? La cosidad de la cosa, ¿no? El carácter de cosa, ¿no? ¿Cuál es entonces el peligro, ¿no? Que el olvido del ser se profundiza a tal punto que los entes pierdan toda su singularidad, incluido el ente humano, y devengamos solamente existencias en este proceso de trabajo eterno que es la técnica moderna, que se consume la modernidad. Ese es el peligro, que se consuma al exceso y desaparezca el mundo, incluidos los seres humanos, ¿no? Pero como sabemos, ¿no? En términos heideggerianos, ¿no? De esta época, la que eres justo, que donde radica el peligro, esa también lo que sabe, ¿no? Que en este olvido de la cosa, que este olvido de la cosa, esta desertificación del mundo del oente, es un grito de ayuda, es un grito de lo que falta, es una interpelación del ser.
Y el pensar, el Denken, la meditación, debe de venir escucha, simplemente. La pregunta es si seremos, dice Heidegger, ¿somos capaces todavía de escuchar? Va a decir en otro texto, en Apóstoles Flevia, usa una imagen muy bella, dice, estamos en la época en la que nada falta. Todo, tenemos todo. ¿Podemos sentir la suprema falta? En la época en la que nada falta, dice, no es casual que la modernidad quiera llenar todas las faltas. Quiere acabar con el hambre, quiere acabar con la enfermedad, quiere acabar con la pobreza, todas las faltas se acaban. Dice, pero está la suprema pobreza, la suprema falta. Dice, la falta de que nada falta. La falta de esa falta originaria que es el ser. Dice, y el ser llama en su falta. Su falta es un llamado, es una interpelación. Pero esa interpelación está en suspenso, ¿no? ¿Y seremos capaces de reconocerla o no? ¿O abrazaremos este mundo moderno con todas sus comodidades y nos volveremos, como dice él, animales de trabajo, ¿no? Cosa que nos lleva a superación de la metafísica, ¿no? Ya he trabajado ese texto mucho, si quieren una lectura más detallada, insisto, está en los cursos, pero algunas menciones, ¿no? Dice Heidegger, la metafísica es la época del olvido del ser en favor del ente. La época en la que el ente se convierte, el ente pierde su referencia al ser, se convierte en objeto, o sea, en objeto para un sujeto, y eventualmente se convierte en existencia, en cantidad de energía, ¿no? Y en cambio, ¿no? El sujeto, aquel para quien es todo, deviene subjetividad incondicionada, y en esta subjetividad incondicionada se convierte en voluntad de voluntad. Una fuerza que solo se quiere así, ampliada, ¿no? Pensemos, esta es una idea que Heidegger va a tomar medio forzadamente a veces, de la idea de voluntad de poder. ¿Qué es lo que quiere el mundo moderno? ¿Qué es lo que quiere la técnica moderna? Ella más, ¿no? Les voy a dar un ejemplo del cine muy divertido, ¿no? En la película de Batman de 89, hay un momento en que alguien le pregunta al Guasón qué quiere, y se queda pasmado, y dice, mi cara en el billete de $1. Eso es lo que quiero. Y hay una escena más adelante en la que lanzan billetes y tienen su cara, ¿no? No se nota mucho, pero... y es un... Sí, y salen los billetes y tienen toda su cara. Porque lo que dice es que quiero... ¿A dónde quiere llegar la modernidad? Así, más. Más grande, más rápido, más lejos, ¿no? Es una fuerza de progreso. O sea, una fuerza cuantitativa de aumento, ¿no? Dice, y este acabamiento de la metafísica, este acabamiento, culminación del olvido del ser en favor del ente, de la devenida del ente en existencias, de la devenida de la subjetividad, del hombre en subjetividad incondicionada, tiene estos síntomas, ¿no? Y da una serie de síntomas. Primer síntoma, la desertificación. Ya explicamos de grosso modo qué es la desertificación. La pérdida de toda singularidad de lo ente reducido a cantidades, ¿no? En términos de la cosa, la desaparición de la jarra en favor de un objeto técnico producido en una fábrica, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿No? Va a usar otro concepto que lo trae arrastrando desde la esencia de la verdad, la época de la errancia. Los seres humanos, dice él, en la medida en que perdemos la referencia a la verdad del ser, no cometemos errores, andamos errantes, o sea, andamos sin sentido, ¿no? Perdemos la referencia al ser y nada más andamos. Dice, estamos errantes en el desierto de la desertificación del mundo, ¿no? Dice él, es una época en la que la relación con el ente es la Machenschaft, la maquinación, o sea, el cálculo de fuerzas de las cosas, ¿no? Lo único que quiere el pensar, dice, es asegurar, tener todas las cosas disponibles, guardadas como existencias, ¿no? Ponerlo todo disponible, ¿no? Una época en la que la técnica ha alcanzado un carácter planetario, o sea, ha inventariado todo lo que existe en todos lados, ¿no? Dice, en que el ser humano ha devenido animal de trabajo, esto es, se ha dejado coligar o relacionar desde la Gestalt, o sea, se ha convertido en el operador de la Gestalt. Dice él, este aseguramiento, y es el aseguramiento de lo ente
y la coligamiento del hombre se manifiesta en el fenómeno de la especialización. Todo lo ente se ha dividido en cajones, en sectores. El sector de la cultura, el sector de la energía, el sector de, ¿no?, la educación, la cultura, la técnica, todo está sectorializada. Pensemos de la universidad a la manufactura, ¿no? La maquila funciona porque se sectorializa, porque tú nada más pones un tornillo, ¿no? Dice, y el rol del ser humano en estos sectores es el rol del dirigente. ¿Qué hace? Dice, parece que Heidegger, y claro, estamos en la época del inicio de la Guerra Fría, ¿no? Dice Heidegger, parece que vivimos en la época de los grandes hombres, de los grandes dirigentes, ¿no? De Churchill, de Hitler, de Stalin, etc. Dice, pero los dirigentes, igual que todo ser humano en la técnica, no son sino interventores, sino vigilantes, que solo vigilan que se opere la técnica, ¿no? Y piensa en esto, y es interesante, es poderoso aquí el pensar de Heidegger, ¿no? El primer dirigente que Heidegger, y el concepto que se alemán es Führer. El primer Führer con el que Heidegger se enfrenta es el mismo, cuando es rector. Heidegger se hace rector y cree que va a reformar la universidad. Y en un momento dice, es que por más que proponga, la universidad ya está completamente operada para funcionar de un modo. Y a nadie le importa lo que yo propongo. Dice, el rector en esta época es solamente un interventor. Y aquí interventor también se traduce como un conmutador. El rector, ¿qué es lo que hace? Incluido el rector de nuestra universidad. Un papel lo sella y lo pasa. Un papel lo sella y lo pasa. Es un interventor, un conmutador. Nada más comunica de acá a acá, ¿no? Dice, ha devenido solamente un inspector de que se ejerza lo ente. La próxima vez que alguien en cualquier oficina burocrática les diga, es que no está en mi campo, le está diciendo eso, ¿no? Es que yo no tengo decisión, yo solamente opero lo que se hace, ¿no? ¿Qué pensador o qué pensadora va a tomar esta idea de Heidegger y va a correr con ella? Hannah Arendt. Esta es la idea de la futilidad del mal, ¿no? La idea de que los colaboradores nazis devienen simplemente accesorios que sellan un papel y lo pasan. Y al final dice ella, la maquinaria es malvada, pero en ellos no está el mal se disuelve en la maquinaria completa, ¿no? Porque ellos solamente siguen órdenes, ¿no? Solamente operan el sector del ente, ¿no? Y si además vimos en una época, es otra idea que toma de Jung, ¿no? En que en esta época del dominio de la técnica se desdibuja la diferencia entre guerra y paz. La Primera Guerra Mundial, piensa Jung, introduce la idea de movilización total, o sea, de poner todo, las maquinarias, todo el mundo a funcionar como una gran máquina. Dice, y esa idea es la lógica de la técnica que continúa hasta el día de hoy. Y por eso dirán Heidegger, Jung primero y luego Heidegger. Por eso, después de la Primera Guerra Mundial, el mundo jamás conocerá la paz. Y la guerra se va a desdibujar cada vez más. Y esto, que por cierto lo hemos trabajado abundantemente, se ve marcadamente en el siglo XXI. El siglo XXI es la época de las guerras sin fin. Decía George Carlin, gran comediante y crítico de la cultura americana, poderosamente, decía, la cultura americana solo conoce una solución a los problemas y es declararles la guerra. Dice, si no estamos en guerra contra alguien, le hacemos la guerra a lo que nos esté pasando. La guerra al analfabetismo, la guerra a la obesidad. La única solución que tiene la política americana es hacer la guerra, ¿no? Y por eso estamos en la época de las guerras sin fin. Los dos ejemplos paradigmáticos son la guerra del narco y la guerra contra el terrorismo. Son guerras que no pueden acabar, ¿no? Pensemos en... hoy apenas se cumplen 2 años de la guerra en Ucrania, ¿no? Es una guerra que no puede acabar. Están atorados en el río y van a quedarse intercambiando balas ahí en los campos lunares, como diría Jung. ¿Hasta cuándo? ¿No? Decía un queridísimo tío mío que es bastante despistado, ¿no? Estábamos hablando en la casa sobre el conflicto en la Franja de Gaza. Y decía, oye, pero ahí siempre han estado en conflicto, ¿verdad? ¿Y qué razón tenía? Pues sí, ¿no? Es una guerra que no ha terminado, que solamente ha tenido episodios. Lo mismo con la guerra del narco. La guerra del narco arrancó en 2007 oficialmente y nunca ha terminado. Ha tenido periodos más activos que otros, se ha intensificado en un lugar que otro, pero nunca va a terminar. Porque la guerra es la forma de la técnica moderna. La guerra es la forma de la Gestalt. Es la única forma de movilizarlo todo para un fin, ¿no? Fue la Primera Guerra Mundial la primera vez que la modernidad pudo mover todo para un fin.
y una vez que probó las mieles de la técnica de la moción total o de la técnica planetaria, nunca la dejó ir, ¿no? Y por eso vivimos en la época de la guerra sin fin, ¿no? Decía Jung abordó mucho este tema, ¿no? Decía, por eso la guerra transiciona en el siglo XX del campo de batalla a la guerrilla urbana, porque se rompe la diferencia entre campo de batalla, entre línea del frente, retaguardia, soldados, ciudadano, ¿no? Y eso es lo que pasa en las guerras contemporáneas. Se pelean en ciudades entre presos y habitantes, se pelean en supermercados, ¿no? Otro que tenía George Carlin tenía un chiste muy bueno sobre eso, ¿no? Dice, lo más tonto que existe en la guerra actual es el camuflaje, ¿no? Dice, la gente fue a pelear la guerra del Golfo con camuflaje verde y dice, güey, están peleando en ciudades rodeados, dice, deberían tener dibujado un carro, ¿no? O sea, ya esa guerra que se pelea en el campo de batalla ya no existe, ¿no? Y finalmente, ¿no? Remata Heidegger diciendo, este mundo ha adoptado la forma del poder, ¿no? Y aquí es importante porque Heidegger va a darle gran peso al concepto de poder, pero nunca lo va a aclarar. Y este va a ser su punto de tensión y el paso a Foucault. Vigilar y castigar es una crítica a este momento de Heidegger. Vigilar y castigar lo que dicen vigilar y castigar, veremos textualmente Foucault. Hemos hecho una gran filosofía centrada en el poder. El problema es que hablamos del poder como una cosa, como una fuerza. Dice, si hacemos como hizo la física, cuando pensaba que el calor era una fuerza, el calorio, ¿no? Y entonces, a través de un análisis microscópico descubrió que no, que en realidad era una relación entre el movimiento de las partículas. Dice, ¿y si hacemos una microfísica del poder? O sea, si intentamos poner al poder de Heidegger, este macropoder, en un microscopio, tal vez descubramos que el poder no es una cosa, una fuerza, sino es una relación. Y esa es la base del pensamiento de Foucault, ¿no? O sea, todo el pensamiento de Foucault, hasta el cuidado de sí, todo está basado en la idea de que el poder es una relación, ¿no? Y que entonces no es unilateral, sino siempre es bilateral, ¿no? Pero eso lo veremos en unas semanas que nos toca hablar de Foucault, ¿no? Pero vean que está atacando aquí, ¿no? Que es aquí esta noción de laxa de poder de Heidegger, ¿no? Dice, este es el mundo del poder, ¿no? Dice, es más, dice, esto no es mundo. Esto, si habría que llamarle de una forma a este lugar, es inmundo. ¿Por qué es el inmundo? Porque toda relación con lo ente se ha roto. Esto ya no es un mundo. Veremos al final de la clase qué significa mundo para Heidegger. Esto es un inmundo, ¿no? Es el mundo del poder. Y entra el gran problema para Heidegger, que es la triste conclusión de la experiencia del nacionalsocialismo en la penúltima tesis de superación de la metafísica. Si este es el mundo del poder, dice, tontos aquellos que creen que esto se va a acabar con la toma del poder. Dice, ¿cómo el poder va a vencer al poder? No hay poder que pueda vencer al poder, porque gane quien gane, el poder solo se acrecenta. Si ganan los socialistas, se acrecenta el poder. Si ganan los americanos, se acrecenta el poder. Si ganan los nazis, se acrecenta el poder. Dice él en un momento en Cuadernos Negros, vivimos en la época en que todos los poderes se han fusionado, ¿no? Entonces dice, ¿qué gran acción nos va a sacar de este mundo? Ninguna. Y termina, ¿no? Para ir terminando la clase de hoy, ¿no? Dice, ¿dónde podemos encontrar otra forma de coligamiento, otra relación con lo ente? Diríamos otra técnica, ¿no? Otra techné. Dice, y pone 3 ejemplos, ¿no? El abedul, el campesino y las abejas, ¿no? Dice, las abejas extraen, producen miel sin ultimar a la flor, ¿no? El campesino, ¿no? Está idealizando obviamente, ¿no? Recibe el don de la tierra sin forzarla a que dé, ¿no? Decía otro gran comediante, Dave Attell, tenía un chiste sobre el campo, ¿no? Decía, si algo no hay, son campesinos con ansiedad, ¿no? Dice, no hay un campesino que esté fumando cigarro diciendo, ya crece, güey, ya crece, ¿no? Es un acto de dejar que pase,
¿no? Y sí, ¿no? Quien tenga ansiedad e intente sembrar algo, pues es muy difícil porque estás todo el tiempo, ya, güey, ya. No se puede, ¿no? A la planta no la puedes ultimar a crecer, ¿no? Bueno, aunque lo intentamos con fertilizantes y todo ese proceso, ultimar a que produzca mucho, ¿no? Hay que dejarla que dé su don, ¿no? Y esperar, ¿no? Dice, todas estas formas de relación con lo ente se caracterizan porque no rebasan el límite de lo posible. No piden más, ¿no? Volvamos al ejemplo de pregunta por la técnica, ¿no? De la turbina eólica contra el molino. El molino le pide al viento ayuda para moler el trigo hasta que acabe de moler el trigo y una vez acabado, ya, ¿no? La turbina día y noche está extrayendo energía del viento, ¿no? Y una vez que tiene toda la energía sigue extrayendo más, ¿no? ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿No? Pero esta necesidad de acumulación de energía, ese rebasar el límite de lo posible, ¿no? Es el problema de la técnica moderna, ¿no? Es el Stel, el emplazamiento, ¿no? Eso es rebasar el límite de lo posible, ¿no? Y eso nos lleva a la conferencia de serenidad, ¿no? La conferencia de serenidad que vimos, como vieron, es una conferencia que Heidegger dicta en 44, creo, 46, no sé, en su pueblo natal, ¿no? Con motivo de un homenaje a un músico. Es curioso porque después del discurso 33, Heidegger queda muy escaldado de dar discursos. Y de hecho dice en algún lugar, ¿no? Mi primer error fue actuar mediante discursos, ¿no? Estos actos públicos, masivos, ¿no? Y da otro discurso en los 40, ¿no? Este discurso de serenidad, ¿no? Pero serenidad es un discurso muy interesante, ¿no? Vuelve sobre los mismos temas, ¿no? Dice, vivimos en una época en la que se ha perdido la Heimat, la tierra natal, ¿no? Y es muy curioso porque cada vez que Heidegger se le acusa de nacionalista, y con razón hasta cierto punto, ¿no? Es interesante, en Serenidad vemos qué es el nacionalismo para Heidegger, ¿no? La nación para Heidegger no es la constitución, no es la bandera, es su casa, ¿no? Es su pueblito, ¿no? El pueblito dice, mi país, en la traducción, refiriéndose a su pueblito, ¿no? Y empieza a hablar, ¿no? Dice, estamos ante un peligro. Dice, el peligro de que el pensar técnico, la Gestalt, nos arrebate, nos haga perdernos en sus comodidades al punto que perdamos la capacidad de meditar, de Erdenken, de hacer un pensar más profundo. Este pensar de la maquinación, del cálculo, nos arrebate del pensar profundo, ¿no? Dice, hoy en día, y es un ejemplo, claro, romántico de Heidegger, ¿no? Dice, hoy en día la gente del pueblo está más preocupada por lo que dice la televisión que por lo que le pasa a su vecino. Conocen más lo que dicen las revistas que lo que pasa en su campo, ¿no? Esta es una frase que después uno de sus alumnos, Paul Virilio, va a rescatar. Dice, la época de la cibernética es la época de la pérdida del prójimo. Dice, el prójimo, dice, ¿cuál es la frase que utiliza? Lo cercano queda lejos, ¿no? Empieza en este chiste, ¿no? Me quedé sin internet y reencontré unos tipos raros, dicen ser mi familia, ¿no? Lo próximo está lejos y lo que está lejos se convierte en lo próximo. Estamos todos colgados de la lámpara por lo que está pasando en el otro lado del planeta y estamos ciegos a la jarra que está en nuestra mesa, en términos heideggerianos, ¿no? La pérdida del prójimo, ¿no? Dice, pero ¿cómo relacionarnos con la técnica? ¿No? ¿Cómo relacionarnos con este pensar técnico? Dice, ¿es posible romper con él? No es posible desembarazarnos completamente de la técnica y abrazar un primitivismo extremo y irnos a vivir al neolítico otra vez, ¿no? Dice, hagamos una relación que le diga sí y no a la técnica. A esa relación, dice él, llamo serenidad, ¿no? Ahora el texto tiene una nota interesante, ¿no? Serenidad tiene el sentido, por un lado, en español, de tranquilidad, no preocupación, no ajetreo, pero tiene también un sentido, dice él, de soltar, de liberación, de destensarse, de liberarse, ¿no? Entonces dice él, tengamos una relación desde la serenidad, ¿no? Dice, la serenidad, relacionarnos serenamente con la técnica, supone a la vez abrazar el misterio. Este es un concepto de Heidegger que también está desde la esencia de la verdad.
Dice él, lo único que no tiene lugar en el pensar moderno es el misterio. ¿Qué hace la modernidad con el misterio? Develarlo, resolverlo. Entonces no hay misterios. Dice, no puede nunca preservar el misterio como misterio. Dejar que las cosas se queden guardadas. Decía un activista kurda hace años en la facultad, una frase que a mí me gustó mucho. Le preguntaban, ¿es cierto que en la región del norte de Kurdistán, en Rojava, hay mucho petróleo? Decía, sí, pero el petróleo destruye la tierra. Entonces sacamos lo necesario para echar a andar nuestras máquinas más sencillas y lo demás, que se quede ahí. Está bien, dice, está bien ahí abajo de la tierra, ¿no? Esa es la serenidad. ¿Podemos decir sí y no a la técnica? Es una pregunta interesante, ¿no? Eso es lo que Heidegger propone al final de su vida. El sí y no, ¿no? La serenidad, ¿no? El liberarnos de la técnica, digamos, ¿no? No romper con ella, sino liberarnos con ella. Recuerden esta frase que dice Spengler, El hombre y la técnica. Dice, el hombre de color es capaz de tener el producto técnico sin tener el impulso técnico, ¿no? Y por eso es capaz de usarlo como una herramienta, tomar el palo y una vez dejado de usar, dejarlo por un lado, ¿no? Y entra con este punto de no rebasar el límite de lo posible, ¿no? Para cerrar, ¿no? Quiero volver brevemente a la cosa, ¿no? A la parte misteriosa de la cosa, a la parte que ha sido tan compleja de entender de este ensayo, ¿no? Dice Heidegger, ¿no? En el inmundo, en el desierto de la certificación de lo ente, en la esfera en la estrella de la errancia, todos estos nombres, ¿no? Dice, toda distancia se ha roto, al punto que delante de esta jarra no sé qué es, ¿no? Y si leyeron, sigue y dice, ¿y qué es? ¿No? Y empieza esta ilustración de la jarra. Dice, la jarra es el producto de un artesano. Dice, no. Primero es jarra y luego es producto del artesano. No es el artesano quien hace la jarra. La jarra es jarra y por eso el artesano la hace. Dice, entonces, ¿qué es la jarra? Es utilidad. Dice, ¿y en qué descansa su utilidad? ¿No? Y aquí es interesante porque otra cosa que pasa en los 50, del 40 y 50 del pensamiento de Heidegger, otra influencia importante, va a ser el acercamiento al pensamiento asiático. Va a tener no recuerdo en qué época es, la famosa entrevista con Suzuki, el gran introductor del Zen a Occidente, ¿no? Cuenta a unos alumnos que después de una entrevista a puerta cerrada que tienen en que dialogan a Suzuki, es importante porque no solamente es un monje zen, no solamente es un intelectual occidental, sino que fue uno de los primeros en traducir textos asiáticos, no solo del Zen a Occidente, entre ellos el Tao Te Ching. Tiene un diálogo a puerta cerrada con Heidegger, y cuando sale, un alumno le pregunta qué pensó de este señor, ¿no? Y le dice, y claro, según Suzuki era cercano a Nishida, es muy probable que por ahí hayan tenido una conexión. Le dice, no sé si lo entendí bien, pero si lo entendí bien, ellos han pensado por milenios lo que yo siempre he querido pensar. Entonces empieza con esta entrevista un encanto de Heidegger por el Tao Te Ching. Intenta incluso Heidegger, con ayuda de un sinólogo, hacer una traducción del Tao Te Ching, que por cierto queda inconclusa y creo que a la fecha no se ha publicado, pero hay algunos guiños ahí de su intento de reinterpretar los pasajes del Tao Te Ching desde el pensar de la historia del ser, ¿no? Entonces, en este guiño, ¿no? Aquí se va a ver mucho en esa conferencia de la cosa, ese acercamiento al Tao Te Ching, ¿no? Y voy a usar un ejemplo del Tao Te Ching, ¿no? En el parágrafo 6, creo que es, no recuerdo, los primeros 10 o 15, dice, el Tao Te Ching explica el vacío, ¿no? Dice, en la vida cotidiana nos relacionamos con la cosa, pero también con el vacío de la cosa. Y pone 3 ejemplos. Dice, la rueda es útil por su circunferencia, pero también por el vacío que tiene en medio. La ventana es útil por el marco que la rodea, pero por el vacío que deja en la casa. La casa es útil por las paredes, pero por el espacio vacío que tiene en medio. Y ¿cuál es otro ejemplo que dan? Creo que sí, el de la casa, la ventana, ¿no? Y es una frase del taoísta clásica, ¿no? ¿Qué es la jarra sino el enmarcamiento de un vacío, ¿no? Entonces va a decir, ¿qué es la cosa? Jarra, no es tramposo Heidegger, por luego eligió la jarra, ¿no? ¿Qué es la cosa jarra sino el vacío que tiene dentro? Dice, pero no es sin más un contingente vacío. Dice,
es un lugar en que pasan cosas, en que hay un espacio para que pongas cosas. Dice, ¿qué pones en la jarra? El agua. Y la jarra no está hecha, la jarra no es un frasco. La jarra no está hecha para guardar agua, dice él. Está hecha para donarla, para darla. La jarra tiene un carácter de donación, ¿no? O sea, pones para servirla. ¿Y a quién se la sirves? A tus amigos, a la gente que te acompaña, ¿no? La jarra tiene un carácter de compartición, pero tiene un valor más. La jarra también tiene una dimensión religiosa. Quien sea católico se imagina, o partido católico se imagina cuál, ¿no? La jarra también sirve para dar a Dios, ¿no? La jarra, en sentido católico, la jarra es el continente que contiene la sangre de Dios durante la misa, ¿no? Dice, la jarra tiene un carácter sacrificial. La jarra sirve para que tomemos agua, pero para que la compartamos en el ritual también. Dice, y la jarra, a la vez que guarda, ¿no? Resguarda, dona, comparte. Y entonces aquí viene la parte que se les va a quizás hacer bolas, ¿no? Dice, en la jarra como cosa, la cosidad de la jarra está en su carácter coaterno. ¿Qué quiere decir coaterno? En su carácter relacional, en su carácter coligante, que no es una cosa sin más, sino es una relación. ¿Dice Heidegger de qué? De todo. Relación en la jarra. Dice, en la jarra es como la tierra que se guarda, pero también es como el cielo que se abre y que dona, ¿no? La jarra guarda, pero da. La jarra sirve para tomar, para los mortales, para los que morimos, para los que de nuestra muerte, dice él, pero también para donar a los lejanos, a los dioses. Dice, en la jarra como cosa hay un juego de espejos, un juego de relación, lo que llamaba él en su obra de los 30, una contienda, una relación de cielo, tierra, dioses y hombres. Esto suena raro, ¿no? Intentemos interpretarlo de otra forma. Recuerdan, en Serenidad termina con la frase de otro pensador, dice Heidegger, el ser humano es como una planta, quiera o no es como una planta, echa sus raíces a la tierra y solo desde ese resguardar de la tierra natal es que puede florecer, ¿no? Y él usa para explicar la noción de Heimat, pero esta noción es muy poderosa en Heidegger, porque es lo que él va a llamar, si ha leído El origen de la obra de arte alguna vez, en esa época la contienda mundo-tierra. ¿Qué es la contienda mundo-tierra? Piensen en la planta, es el mejor ejemplo, ¿no? Piensen en la semilla, ¿no? Echamos la semilla en la tierra. De la tierra emerge, se hace manifiesta, se muestra la planta. Pero para que se muestre, está la raíz que se oculta, que se resguarda en la tierra. Entonces, en la planta hay un manifestarse que remite a un ocultarse. ¿Qué tiene esta estructura? Según Heidegger, de manifestarse y ocultarse. De una parte que se muestra y otra que se resguarda para que el otro se muestre. De la raíz que se oculta para que la... ¿Qué tiene esa estructura en Heidegger? De ocultamiento y desocultamiento, de la semilla que se guarda y la planta que florece. ¿Qué es una relación mundo-tierra o cielo y tierra en ese sentido? Mundo ente. El mundo, de ser y ente. Exactamente. El ser del ente es eso. ¿Qué es va a decir Heidegger? ¿Qué es el lugar? ¿Cuál es el lugar del ser? ¿Dónde acaece el ser? En este ocultamiento y desocultamiento, en lo que se guarda el ser para que el ente se muestre, ¿ok? Y en este momento su obra va a complejizar eso,
Porque en este en este coligamiento, en esta relación de lo que se oculta y se muestra, cielo y tierra, también se tiende la réplica de esa relación, que es la relación de la cercanía y la lejanía, o sea, de los mortales, de los seres humanos, de quiénes somos y lo que nos excede, los dioses. En otros términos, para Heidegger, termino con esta idea que les va tal vez a parecer rara, ¿no? Solemos creer, una interpretación, y esto lo explica en Cartas al Humanismo, si lo leyeron, ¿no? Suele pensarse que el Dasein es existencia humana sin más, ¿no? Que Dasein en Heidegger es sinónimo de ser humano. Heidegger explica que no. El ser humano está en el lugar del ser. Dice en que es metafísica, es lugar teniente de la nada. Está parado en donde acontece que es, ¿no? El ser humano está parado junto a la lámpara, digamos, ¿no? Está en el lugar de la lámpara, ¿no? ¿Dónde acontece que es? ¿Que el ente es? Dice Heidegger, en el claro de las cosas mismas. Aquí está toda la relación de qué es. Si han leído El origen de la obra de arte, va a decir, el problema es que las más de las veces no vemos el ser aquí. Nada más vemos un objeto útil. Estamos inmersos en la ocupación, diría en términos de tiempo, usándola. Ni siquiera pensamos en ella, ¿no? Nos la paseamos por aquí y por allá y no pensamos en la botella. Dice, hace falta un momento de tomar distancia frente a la botella, poderla contemplar en su cosidad, pensarla desde su cosidad, y en su cosidad reconocemos que en ella está todo, que en ella acontece, que el ente es. Y que con ello se determina quiénes somos nosotras y nosotros con relación a ese ente, y si hay algo más allá de nosotros con lo que nos relacionamos, nuestra relación con lo más lejanía de los dioses. Diría en 35 Heidegger, esto no se ve en la cotidianidad, tiene que haber algo que suspenda esa relación. En 35 el ejemplo que él da es la obra de arte, ¿no? El ejemplo paradigmático de la obra de arte de Heidegger son las botas de Van Gogh. Dice, las botas son un objeto, un instrumento. Todos tenemos botas. Dice, y nunca pensamos en ellas. Lo que Van Gogh logró fue suspenderlas delante de ti y sentarte delante de tus botas y decir, en las botas está todo. Es lo que hace el ensayo de la cosa. Nos pone delante de la jarra, nos fuerza a pensar la jarra. Y al pensar la jarra, reconocemos que en ella está el claro, ¿no? el vacío, donde acontece esta relación de resguardo, donación, con los mortales y con los dioses. Concluye Heidegger. Ya este juego de espejos, cielo-tierra, o sea, apertura, donación, retracción, mortales, nosotros, y lo otro de nosotras y nosotros, se le llama mundo. A este juego de espejos, a este juego de relaciones, a este coligamiento del humano con lo otro, del humano con el ocultamiento, del humano con el desocultamiento, se le llama mundo. Por eso, en la técnica, el mundo de la Gestalt es el inmundo, porque no hay relación. Por eso es inmundo. Y solo cuando se reestructura esta relación, cuando la reconoce otra vez en los entes, es que acontece mundo. Hasta ahí. Si quieren preguntar algo, espero afuera porque el profesor que sigue después ya está furioso conmigo. Solo les pido, próxima clase vamos a ver la industria cultural como engaño, ¿cómo se llama? Como engaño de masas, ¿no? Que viene en Dialéctica y la Ilustración de Adorno y Horkheimer. ¿Ok? Es el ensayo clásico. Es pesado. Está, al estilo de ellos, está desarticulado. O sea, en realidad no es que diga, sigue una línea argumentativa muy clara. Lean lo que puedan. ¿Ok? Y con eso vamos a aproximarnos a Adorno y Horkheimer, ¿no? Muchas gracias, colegas, y nos vemos el próximo jueves.